El presente video incluye la opinión de 3 expertos en distintas áreas, con relación al tema de la maternidad subrogada. Cabe señalar que este es un método al que usualmente recurren parejas o personas que no pueden tener hijos. Se presenta en distintas formas, como lo es la tradicional y la gestional. También en distintos medios, como lo podría ser un contrato oneroso o una acción altruista. Y también ha engendrado distintos fenómenos, como la migración reproductiva transnacional. Estamos con el doctor Donato Cárdenas. Muchas gracias, profe, por recibirnos el día de hoy y les vamos a hacer unas preguntas sobre maternidad subrogada. Hola, estamos aquí con la doctora Paula Martínez y estamos aquí en el departamento de ética y la maestra Olga Sierra nos va a contestar unas preguntas. De acuerdo a su campo de acción, ¿qué debemos entender por maternidad subrogada? Bueno, la maternidad subrogada se divide en varios tipos. Uno de ellos es que puede ser parcial o puede ser plena, ¿no? Cuando es parcial, la madre aporta sus propios óvulos y ya la inseminación puede ser artificial. Entonces se hace mediante biología reproductiva, un ginecólogo especializado en el área de reproducción junta el óvulo y el esperma y lo introduce a la madre. De la otra manera, que es la parcial, se tiene que buscar el óvulo y el esperma, ya sea de otro donador, y de esta manera ya lo introducen. Bueno, esa es como una clasificación que puede ser parcial o total, ¿no? Total es que la mamá pues sí tiene la carga genética que le va a transmitir al hijo y el papá puede o no tenerla, dependiendo. La otra manera es que si es intrafamiliar o extrafamiliar, bien que alguien de la misma familia sea a cargo de llevar la gestación a término, o bien buscar a alguien afuera de la familia que nos pueda hacer ese trabajo, ¿no? Y bueno, esos son como uno de los tipos que se manejan de la maternidad subrogada. Mi campo de acción me deja así, o sea, la introducción a la pregunta me deja pensando, bueno, soy maestra, ¿qué tiene que ver con vientre alquilado o maternidad subrogada? Y no tener mucho que ver más que hacer reflexionar sobre este tema a los alumnos. Entonces, desde mi campo de acción, yo lo veo como la oportunidad de un tema controversial que podemos llevar a muy buena profundidad de reflexión, ¿verdad? Desde el punto de vista justicia, dignidad humana, tolerancia también pudiera caber, la comunidad, lo que estamos haciendo, el gobierno, lo que se está también autorizando dentro de, ¿verdad? O sea, son muchos temas que desde mi perspectiva como maestra podemos llevar a clase en el tema de la maternidad alquilada, ¿no? El vientre alquilado. De su punto de vista, ¿qué tan avanzado está este tema en México en comparación con otros países desarrollados? Mira, ya en México desde hace algún tiempo se han iniciado procesos para la regulación de la maternidad subrogada, sobre todo en el distrito, en la Ciudad de México, ¿no? Que es donde se ha iniciado mucho de lo actual de este milenio, de este periodo, a partir del 2000, que se han iniciado todos estos procesos. Entonces, realmente en México tenemos un gran problema de legislación, puesto que se están haciendo más de hecho y más basado en ciertas cuestiones contractuales poco reguladas. Pero mira, en México hay una prohibición para comercializar con partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, podría ser un conflicto en el tema de salud pública, el tema de la maternidad subrogada. Sin embargo, poco a poco se han resuelto conflictos de una manera pacífica, a través de los contratos que se han celebrado en el sentido de la maternidad subrogada. Bueno, en México desde hace varios años para acá existe, como ustedes saben, haces medicina completa, posteriormente haces una especialidad en ginecología y obstetricia, y hay doctores que después de terminar su especialidad en ginecología y obstetricia hacen una subespecialidad que es básicamente de biología reproductiva.
¿Qué se trata de biología reproductiva? Son doctores especializados en qué? En extraer un óvulo y bueno, el esperma y juntar en Petri dish, haz de cuenta, ambos componentes y de esta manera después introducirlo a la madre. Ese tipo de especialización pues es buena en México, sí se tiene la capacidad, creo que es de los países en los que más se ha avanzado en esta área, de hecho, y es muy popular gente que no puede embarazarse, buscar este tipo de opciones para poder lograr tener un hijo. Obviamente el costo es muy alto y nada te asegura que tu hijo pueda llegar a término. De hecho, la cantidad que se introduce la madre son aproximadamente 4 o 5 para ver si uno pega. Entonces, costo-beneficio pues sí varía, sin embargo, pues sí está avanzado México, yo creo que igual que todos los países. Lo que nos hace esperarnos poquito, lo que nos hace limitarnos en esta área, pues es básicamente la cuestión ética, ¿no? Hay muchos hospitales aquí en México que no tienen la especialidad de biología reproductiva porque va en contra de las creencias. Y hay muchos doctores, de igual manera, que no lo recomiendan. ¿Por qué? Por sus creencias, ¿no? Por la religión, por la cuestión política, etc. Yo creo que estamos en pañales, hay países donde ya es legal, pueden hacer un contrato con abogado para poder tener la oportunidad de ser padres, ¿verdad? Los que no han podido, de alguna manera. Y todo marcha de manera legal, ¿verdad? Firma la mamá que alquila su vientre, firman los padres que van a ser papás del bebé que esté en otro vientre. Y aquí en México eso todavía como que está en pañales de pensarse, de decir, no hombre, en tal estado ya va muy avanzada la reflexión y la Cámara de Senadores está dialogando sobre esto y se pudiera pensar que se pueda hacer legal. Todavía no lo escucho, ¿verdad? Estamos lejos todavía. ¿Qué tan avanzado está el tema en México en relación a los logros de la comunidad LGBT? Híjole, bueno, mira, luego hay una confusión y parecería que el tema de la maternidad subrogada tiene que ver con ciertos grupos y no es así. O sea, es antes de que estas comunidades LGTB, ¿verdad? Antes de que estos grupos realmente alzaran la voz, ya había maternidad subrogada en otras partes del mundo. O sea, antes de que se hiciera todo todas estas expresiones o manifestaciones de igualdad y demás, ¿no? Yo creo que no está en la línea de que sea este grupo. Yo creo que la maternidad subrogada viene a poner una situación real que vive el mundo, que vive el país en general, de que ahora existen mayores problemas para la maternidad. Es decir, mujeres que por alguna razón biológica ya no pueden tener hijos, entonces encontraron, mira, los primeros casos en México fueron la mamá que sí puede gesta a su nieto, ¿sí? Con material biológico del marido, porque la hija simplemente no puede procrear, pero no puede gestar. Entonces, aquí separamos la etapa de la concepción, o sea, la etapa de la procreación, digamos, la etapa inicial de la concepción, la gestación y el nacimiento. Entonces, aquí puede ser material biológico de la mamá y entonces la situación básicamente es alguien que lo gesta. Es decir, no hay avances científicos todavía como se puede pensar de que se puede gestar en una pecera y ahí estamos viendo al bebé que se está desarrollando día a día, ¿no? Entonces, los primeros casos que yo conocí mediáticamente fueron de casos que decía, la abuela gesta a su nieto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la abuela sí podía gestar, pero la hija no podía. Entonces, esa es la problemática. Entonces, no necesariamente tiene que ser de grupos como esto que tú mencionas, ni tampoco de los que provienen de matrimonios homoparentales o matrimonios de personas del mismo sexo, pero evidentemente sí ha sido una oportunidad y quizás ellos son los que hayan empujado un poco más en este sentido de poder contratar porque la pareja
por la naturaleza propia, pues no lo puede hacer, ¿no? Entonces, pues vienen los casos de estos grupos que presionan un poco más para que esto suceda, pero realmente la maternidad subrogada viene a ser una oportunidad, yo sí creo, una oportunidad para la gente que no puede procrear y que, bueno, ha visto esta opción, no de la adopción, porque la otra alternativa sería adopta en lugar de que busques subrogación de vientre. Hay conflictos, pero los conflictos se han ido disminuyendo por los contratos, el tipo de contrato. Es un contrato privado, ¿sí? En donde las partes que participan, las partes que intervienen reciben recursos por esa situación. Y bueno, también hay riesgos médicos, científicos y biológicos. Muy bien, yo creo que ese es un tema muy importante. Actualmente existen organizaciones como lo es COESIDA, que es un centro que atiende específicamente a la comunidad LGBT haciendo una discriminación positiva. Bueno, vas a preguntar qué es esto, puede que no estemos muy, no conozcamos bien ese término. La discriminación positiva, ¿qué es? Es llamar a todos esos usuarios, todos esos pacientes que sabemos que son, pues, homosexuales, bisexuales, que les gusta la cuestión del drag, lo que sea. ¿Por qué? Porque sabemos que esos pacientes tienen más actividades de riesgo, invitarlos a tener una clínica específica para ellos, para sentirse a gusto e ir y hacerse pruebas como lo son las pruebas de VIH. ¿Qué significa esto? Todo el mundo debería hacerse una prueba de VIH, sí, pero esos pacientes casi siempre cuando llegan a un hospital que no es ese tipo de centros, pues se sienten muchas veces discriminados. No todos los doctores, no todas las personas tenemos la posibilidad de pues tener una mente un poquito más abierta y de ver esto. Pero en la cuestión médica, pues sí es muy importante y yo creo que pues deberíamos hacer más énfasis en ayudar a todas las personas. Les digo, COESIDA es un centro que está en todo México, en el que dan atención, hacen pruebas de VIH, hacen pruebas de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, perdón, y de igual manera atención dental a todos los pacientes que tengan VIH o que tengan, ¿cómo se dice? Alguna otra condición en las que son discriminados. Y bueno, lamentablemente, creo que salió hace unos meses que ya están quitando tratamientos antirretrovirales para pacientes con VIH aquí en México. Entonces yo creo que estamos dando un paso atrás después de todo el avance que habíamos tenido. Ok. En México, como te digo, creo que hay mucha fuerza cultural, costumbre cultural. O sea, hemos arrastrado lo que hemos heredado culturalmente hablando y ha sido una sociedad muy machista, muy conservadora, muy difícil de aceptar todavía. O sea, si tu abuelita vive, podrá decir, hijita, ¿qué estás diciendo, no? Y tus padres todavía toleran un poco que menciones la pregunta, pero entre ustedes es muy normal ya, porque ya se ha habido más apertura. Yo creo que vamos avanzando, pero muy despacio. No creo que sean los únicos que necesitan alquilar vientre. O sea, esto de oportunidades para parejas que necesitan ser padres o que anhelan ser padres y que lo han intentado un montón de veces y de muchas maneras. Yo he escuchado, bueno, yo no tengo tanta historia, pero desde los 70s, todo lo que era la fecundación in vitro, todo lo que es inseminación artificial, el tratamiento hormonal, muchos tratamientos. Entonces yo creo que la alternativa de un vientre alquilado pudiera llegar a ser una alternativa viable para parejas que ya se dieron cuenta que el vientre de la mujer no funciona o no ha podido generar ahí el crecimiento de un bebé. Entonces, pudiera ser una alternativa viable, pienso yo. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas, en cuanto a su opinión, de la maternidad subrogada? Mira, yo creo que son avances científicos, ver ventajas. Yo creo que la mayor de las ventajas es la oportunidad para las parejas, para las mujeres, para los varones que quieren formar una familia
digamos, biológica, la oportunidad de que con material genético de ellos, al no poder gestar, sí concebir, sí tener material biológico para la creación, para la concepción, pero no para la gestación, pues yo creo que es una oportunidad, porque ellos, porque bueno, finalmente vivimos una sociedad a veces, a pesar de los avances, muy tradicionalista y quiere formar familias biológicas, ¿no? El tema de la adopción todavía tampoco no es un tema muy desarrollado, a pesar de que se quiere. Entonces, como que falta esta madurez social. Entonces, yo sí veo una oportunidad en ese sentido y una gran ventaja para las parejas, para las familias que quieren integrar una familia biológica, la maternidad subrogada, ¿no? Y por otro lado, bueno, también veo ventajas para ahora las nuevas formas de unión familiar, como el matrimonio homoparental de personas del mismo sexo, para que, incluyendo utilizar material biológico de alguno de ellos o de ellas para la gestación y la procreación en determinado momento. Yo sí le veo ventajas en ese sentido. Creo que la mayor de las desventajas es, otra vez, vivimos en un país, de una sociedad muy conservadora, en general. Todo el país es una sociedad muy conservadora, y pues hablar de maternidad subrogada, desprenderte o sea, me puedo imaginar, solo imaginar a una mujer que geste durante 9 meses a un hijo y que tenga que desprenderse de él porque tuvo un contrato y se le pagó. Es un tema difícil. Yo lo pienso, lo digo y realmente creo que ahí está la gran desventaja, ¿no? Una sociedad como la sociedad mexicana, muy conservadora, muy arraigada, muy familiar, muy paternalista. O sea, todavía los chamacos tienen 40 años y están en la casa y ya no se quieren ir, y ahí los tenemos como súper protegidos, ¿no? Entonces, ahora imagínate una mamá que gesta durante 9 meses y al final pues no gestó nada. Muy difícil. Entonces, yo sí le veo en ese sentido esa desventaja. Yo creo que a mí no me va a tocar verlo, pero seguramente en los próximos años el tema legalmente va a tener que tener una regulación más eficiente para evitar conflictos sociales y conflictos personales. La ventaja siempre va a ser que, o sea, la capacidad de que alguien tiene de poder tener un bebé. No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo lograr embarazarte a llevar una gesta a término. Las personas como tienen que tener bien claro cuáles son las complicaciones de un embarazo. No nada más tú decir, bueno, ok, yo me presto para que me pongan un bebé, ¿no? No, es saber las complicaciones que esto conlleva, y no digo nada más médicas. Tú nunca sabes si tienes un síndrome antifosfolípidos, no sabes si tienes un lupus, no sabes nada. Si tú si no estás bien informado, vas con cualquier médico que te lo haga, pues probablemente tu embarazo no vaya a ser lo mejor, y las consecuencias no solamente van a ser para el feto, sino también para la madre. Entonces yo creo que siempre que estemos bien conscientes de cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo, pues todo se puede lograr. Y bien, no voy a hablar del tema psicológico, pero yo creo que también ha de ser difícil, ¿no? Llevar un embarazo a término y no tener un apego hacia el bebé al final de cuentas. Pero pues creo que es todo. Bueno, yo he sido mamá, he tenido 4 bebés en mi vientre, y es una experiencia para toda mujer muy impactante, muy impactante el tener 9 meses de espera, 9 meses de que tu cuerpo cambia, tu fisonomía cambia, el cabello se cae, las muelas también sufren. O sea, es mucho desgaste de una mujer con un bebé adentro, como para decir lo hago por otra persona. Tiene que haber un amor tremendo, o una aceptación o una necesidad monetaria de algunas personas para poder llegar a decir yo llevo a tu bebé, ¿no? Yo lo he escuchado de abuelitas que lo hacen por sus hijas, o sea, mamás por su hija que no pudo sostener un bebé en su vientre, dice, bueno, yo sostengo a mis nietos en mi vientre. Lo hacen, ¿verdad? Lo han hecho, yo he escuchado eso. O por un amigos queridos, por ejemplo, una pareja homosexual, esto sucede en Inglaterra,
que quieren y le piden a una muy buena amiga, ya llevaba ella 3 hijos propios, y accede por contrato y por dinero llevar el hijo de ellos. Sin embargo, se complica, es un embarazo muy complicado porque no fue un bebé, ni fueron 2, fueron 3 los que empezaron a crecer en su vientre. Y entonces ella dice, a mí me pagaron por 1, ahora páguenme por 2 y páguenme por 3. Y luego, como ya ella no era joven, fue también una situación de que su salud se vio muy, muy afectada, al grado de correr peligro, y el médico sugiere tenemos que sacrificar a un bebé para que no mueran ni los bebés ni la mamá. Bueno, la mamá alquilada, ¿verdad? El vientre alquilado. Y es un caso verídico, así que dices tú, qué bárbaro. O sea, a poner en riesgo la vida por dinero, dices tú, pues no, yo de gratis no voy a la plancha, ni por dinero voy a la plancha, así ya lo diría yo, ¿no? Ya cuando sufres lo que es un parto o cesárea, dices tú, no, otra vez no quiero, a menos que haya un vínculo muy fuerte, que son las posibilidades que yo te digo. Una mamá por su hija o por mi hermana, que mi hermana no pudo, pues claro que presto mi vientre, o sea, pero ya por dinero y que corra en riesgo la vida, hay que pensarlo, ¿verdad? Hay que pensarlo.